Acá. Continuando con el tema de la técnica del árbol, la cual podría uno pensar en utilizar el tema de variables cuantitativas, y la diferencia sería que ella no muestra las frecuencias, sino que muestra los promedios. Pero de momento yo quiero volver a mirar en el ejemplo cualitativo, árbol, y no voy a considerar esta variable como dependiente, la voy a pasar más bien acá, sino que quiero impago. Impago es el que quiero como dependiente, siendo coherente con lo que ya veníamos hablando de la regresión logística. Ahora, yo podría entrar entonces las otras que habíamos entrado en el otro lado. Vamos a entrar aunque sea ingresos. Esta creo que era la deuda que había quedado, pero entremos algunas nomás. Ahí tenemos entonces resultados, pero también uno podría usar el tema que no me permite la logística con el aparato como un algoritmo, sino que lo tendríamos que hacer nosotros de manera apoyándonos en las órdenes de manejo del software, como es seleccionar una parte, como está en una de las presentaciones, no lo hicimos, pero está ahí pendiente. Pero acá uno podría decirle al aparato validación por división muestral. Yo le puedo decir al aparato, constrúyame con el 80%, le digité 80, con el 80% de los datos, construyan, hágame el ejercicio del árbol y déjeme un 20 para comprobación. Eso es lo que es susceptible de hacerse. De hecho, vamos a manejar en este momento esa opción. Entonces, reitero, el resultado lo único que solicité fue el tema de que me lo dejara con la tabla. Uno puede sacarlo en en tabla, en lugar del árbol. A mí me parece más útil el árbol, pero a veces se vuelve muy extenso también, se puede ser. Entonces preferiría uno colocarlo en tabla, eso es opcional también. Acabamos de mostrar el tema de validación y también puede uno guardar. Observen que vuelve algo similar a la logística porque estoy guardando el nodo terminal, o sea, a qué nodo pertenecería, y el valor pronosticado con las probabilidades. Entonces también es susceptible de esto, sin contar pues que se pueden grabar. Vamos a dejarlo solo hasta ahí y acepto. Aquí vuelve y me muestra las variables. Lo que yo hago en lo práctico y lo real es copio estas variables y entonces ahí digo qué variables fue las que se introdujeron en el análisis y que quedaron tales como asociadas a esa variable dependiente. Y por eso ya las otras se demuestra que no están asociadas. Aquí me están dando dos niveles de profundidad nomás. Número de nodos 6, nodos terminales 4. Vamos a ver si me hago entender ahí. Yo creo que es muy simple. Nodos terminales 4 es porque hay 4 en los cuales ya no sale más ramificación. Y en total encontramos 6. Impago anteriores. Observen la relevancia que nos da. 73% no, 27% sí incumplieron. Esto es lo mismo que si hiciéramos una parte descriptiva, nos estaría dando esos mismos datos. Eso no hay cambio, pues. Observen el valor de la chi cuadrado. 69 no sé qué y da 0. Y la primera variable que nos quedó fue la tasa de deudas sobre ingresos. Tasa de deuda. Esa nos había quedado en el modelo logístico, si se acuerdan. Y agrupó, porque nosotros tenemos esta tasa de deuda también como una variable de escala. Entonces el aparatico nos la agrupa. Menor o igual a 4.500, 4.500 a tanto, etc. Si nuestras variables fueran nominales, él agrupa, si es del caso, pero ya no como acá que están en orden. Aquí hay 4.500, de 4.000 a 15.000, de 15 más de... No, ahí él coge, como pasó en el trabajo que hice un poquito de referencia,
donde quedaban tipos de examen, creo que era de retiro y agrupado con incapacidad, creo. Entonces la pregunta era, ¿por qué quedaron agrupados esos? Bueno, no, esos quedan agrupados porque no hubo diferencias estadísticas significativas en las frecuencias de las dos categorías, entonces las juntaron o se juntan. Ese es otra, digamos, beneficio o atributo de esta técnica. Si yo tengo 5, vamos a suponer otra vez el que nos queda fácil, el estado civil, soltero, casado, viudo, separado, etcétera, y no hay diferencias en los porcentajes con respecto al impago entre los solteros y los separados, entonces él me los junta en un solo cajón. O sea, me está agrupando cosas. Eso lo hace la técnica ya también como una ventaja a mi modo de ver. En estos resultados, entonces, encontramos acá esto y observen el por qué sí hay diferencias. ¿Por qué me gustan a mí colocarle las barritas? Me gustan las barritas porque la veo más fácil. Yo veo que en estas dos primeras, en la primera, en el nodo 1, lo verde es casi todo, 91%. En el nodo 2 ya bajó al 76%, pero en el nodo 3 está mucho más bajo. Mejor, está más alto el sí, 56,9. Entonces aquí me queda fácil una lectura. ¿Qué estaríamos diciendo? Los sí fue que incumplieron, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los que están como más favoritos para incumplir? Hasta ahí. Las personas que tienen la mayor tasa de deuda sobre los ingresos de 15.7 o 15.700, como se lea. En esta cajón, o sea, por esta ruta, es donde está un porcentaje alto de personas incumplidas, 56.9. Por el otro lado, no tanto. Esa es la lectura para identificar un perfil y para identificar, en este caso, que si pagan o no pagan, pero en el tema social, si tienen algún perfil incluso ¿por qué no?, de algunas características que puedan llevar a personas con tendencias a realizar actos no muy buenos, por decirlo de alguna manera. Veamos la lectura de este último cuadro, y fue que entre los de 4.500 y 15.700, los años en la empresa también mostraron distancia. Y mostraron distancia porque los impagos en los de menor o igual a 5 años en la empresa fue de 41.2%. Mientras que los que tenían más de 5 años en la empresa, los impagos solamente fueron del 10%. O sea que marcaron distancias estadísticas. Y por eso él las encasilla de esa manera. Ahora, podría haber salido más líneas, pero al final entonces uno que lee lo que estemos interesados. Valga decir, los que no pagan. Entonces uno miraría aquí los que tienen menos de 5 años en la empresa y que no pagan y que además quedaron por la categoría de la tasa de deuda de ingresos entre 4.500 y 15.000, hubo un porcentaje del 41% de incumplimiento. Pues ahí ya hay una toma de decisiones a ver si eso sí pues si se les aceptaría o no un nuevo crédito o algo por el estilo. Pero entonces esto es algo de técnica dependiente, técnica del árbol, aplica para quantis, aplica para qualis. Hay varios criterios también, como está el CHAID y el CRT, donde el CRT lo que hace es bifurcaciones, es decir, siempre parten dos. Es la diferencia fundamental. Pero bueno, yo quería mostrar esta técnica y enviar, pues, que se lea el documento complementario para luego enriquecer con las inquietudes que puedan surgir.